¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Ya pasaron 7 minutos de la hora 18, momento ideal de actualizar rápidamente cómo está el clima a estas horas en todo el territorio nacional. Bueno, estamos con 35 grados 6 décimas en la temperatura. La sensación térmica es un poquito más elevada. Estamos con 38 grados 4 décimas, ¿eh? Bastante calorcito. ¿Cómo se presenta esta noche? Bueno, atención, vamos a tener una temperatura de entre los 33 y 28 grados respectivamente. Para esta madrugada vamos a tener una mínima de 25 grados a tener en cuenta, y así que vamos a estar amaneciendo de la misma forma. Para mañana martes la temperatura máxima estaría oscilando entre los 32 grados a tener en cuenta, ¿sí? Por supuesto, tenemos demasiado por compartir en este espacio informativo, pero como siempre nosotros, más que nada, agradecemos la presencia de Tigo, porque en Tigo Business respaldamos tu empresa. Por eso, con nuestro plan de backup, asegura la continuidad de tu negocio y la recuperación de tus archivos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresa a business.tigo.com.py o con, por supuesto, tu ejecutivo de cuentas para más información. Por supuesto, Tigo Business, una solución para cada negocio, así lo decimos mejor. De esta manera vamos a ingresar a este siguiente espacio informativo. Este es el momento ideal porque justamente queremos saber qué espumantes son los adecuados, cómo saber si estamos comprando bien, cómo sabemos para qué tipo, obviamente, de alimentos va, cómo vamos con los sabores, las combinaciones. Y eso personas como nosotros, normales, no vamos a estar, obviamente, definiendo. Para eso le tenemos a los profesionales que obviamente nos van a dar ese toque especial, esa información precisa para poder comprar el espumante necesario, el especial para las celebraciones de fin de año. Así que bueno, señora, señor, si usted estaba con estas dudas, se queda con nosotros a acompañarnos porque se van a disipar absolutamente cada una de ellas, ya que tenemos la presencia de un profesional que nos va a guiar por la senda adecuada. Ya le agradecemos la presencia, por supuesto, a nuestro siguiente invitado, quien nos va a dar un poquitito de luz con respecto a este tema. Está presente el sommelier Alejandro Cicioli. Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por este tiempo que nos está brindando. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes. Bueno, un placer estar con ustedes y aquí estamos a disposición. Bueno, más que nada es importantísima la intervención que va a hacer porque nos va a sacar un montón de dudas, un montón de confusiones. Normalmente creo que estamos con un panorama bastante reducido con lo que respecta al tema de los espumantes, así que qué mejor que usted, por favor, para poder aclararnos un poquitito con respecto a eso. Estamos en una época muy, pero muy especial y vamos a arrancar de una con las características específicas y principales que tienen los espumantes para poder, obviamente, diferenciarlos. Bien. Bueno, primero que nada, la característica principal de un espumante es que se trata de una bebida muy fresca. ¿Sí? Es especial para esta época del año, no solamente para el momento de los brindis y de los descorchos del 24, del 31, o tal vez algún momento de celebración puntual, una boda, un aniversario, un cumpleaños, lo que fuera. En este caso sí hay que destacar que se trata de bebidas que tienen muy fresca acidez. Esa percepción que nos queda en la boca después de tragar el vino espumante, nos queda salivando bien la boca y esa es la sensación de frescor que nos queda. Además, son bebidas que están especialmente preparadas para ser bebidas frescas, ¿sí? Con la temperatura baja. Y ahí sí, en función del dulzor que pudiese llegar a tener, vamos a necesitar el acompañamiento con determinados tipos de comidas, pero en general bien podemos decir que un espumoso seco, ya sea blanco, ya sea rosado, puede acompañar perfectamente bien cualquier paso de una comida, desde el aperitivo hasta el postre. Ahí nos vamos a encontrar con que es el comodín ideal para acompañar no solamente la mesa de fiestas, sino que además puede llegar a ser la bebida perfecta para acompañar también toda una experiencia completa en un restaurante. Sin duda alguna, muchísimas veces queremos saber si estamos eligiendo bien, si estamos eligiendo mal. Muchas veces
muchas veces, lo digo mejor, no logramos discernir un poquitito entre ese tipo de sabores y más todavía los espumantes. ¿Cuáles son los errores habituales que cometemos al tratar de adquirir un espumante? Bueno, el error general y al cual incurre la mayor cantidad de gente es llamar champán a un vino espumante. Champán es el vino espumoso elaborado en esa zona de Francia, poco más de 34.000 hectáreas, que está protegida por una ley de denominación de origen, es decir, en ninguna parte del mundo se puede llamar champán a otro producto. Entonces, ese sería el primer gran error que cometemos. Otro tema es que no necesitamos gastar mucho para adquirir productos de muy buena calidad. En ese sentido, eh, por suerte tenemos un muy buen mix de productos aquí en el mercado en lo que respecta a vinos espumosos. Tal vez con los vinos tranquilos, es decir, aquellos vinos que no tienen burbujas, sí hay mucho para comentar y mucho para conversar y muchas gamas de precios y muchos matices. Pero con los vinos espumantes en general tenemos grandes productos desde 45 a 50 mil guaraníes, que son vinos espumosos del Nuevo Mundo, por lo general de Argentina o de Chile. Y después sí tenemos en el tope, en el podio, a los muy codiciados champán, ¿sí? Esos vinos elaborados en Francia, como decía, que acá sí, ya tenemos que hablar de otro tipo de precios y también tenemos que hablar de otro tipo de presupuesto. Totalmente es importante esa aclaración porque muchísimas veces no sabemos y cometemos el terrible error de confundir, pero bueno, por eso es importante contar con el conocimiento que ustedes nos puedan dar. Y en ese sentido, para poder diferenciar un vino espumante Ujú. de un champán, ¿cuál es lo primero que tenemos que tener en cuenta así podemos justamente diferenciar? El dato eh, perfecto está en la etiqueta de la propia botella, ¿sí? El champán siempre va a decir que es champán. Y ahí ya no quedan dudas. Después sí tenemos otras pistas que nos pueden dar las etiquetas, por ejemplo, otros vinos espumosos elaborados en otras partes del mundo, elaborados con el método tradicional, que es el método que se utiliza en Francia para la elaboración de los vinos espumosos, también se lo conoce con el nombre de champenois. Muchas veces nos vamos a encontrar con con esa denominación o con ese detalle en la etiqueta del propio vino espumoso, entonces ahí vamos a tener una idea. No es un champán, pero ya está elaborado, entre comillas, a imagen y semejanza de un champán, porque la segunda fermentación, mediante la cual se logran las tan apreciadas burbujas, ocurre adentro de la botella, tal como ocurre también en los vinos de champán, en los vinos espumosos de champán. Qué interesante lo que nos está comentando. Muchas de las personas tal vez que están observando, bueno, tengan un conocimiento, una base, pero hay otras personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento. Nos encantaría profundizar un poquitito justamente lo que usted mencionó en la elaboración, ese proceso más o Ujú. menos que se tiene que tener para poder llamar champán dignamente y por supuesto, por otra parte, el vino espumante. Ujú. Bien, el champán que sigue el método tradicional o champenois parte desde parte a partir, perdón, la redundancia se elabora a partir de un vino tranquilo, es decir, se hace un vino normal, común y corriente. En champán tenemos tres variedades de uva principales, que son la blanca Chardonnay y las tintas Pinot Noir y Meunier. Se hace un vino tranquilo, por lo general son vinos blancos, aunque en algunos casos se hacen algunos tintos para mezclar con vinos blancos o directamente se elaboran como vinos rosados. Posteriormente, ese vino, entre comillas, normal, recién hecho, se trasvasa a una botella, que es la botella que finalmente será lanzada al mercado. A esa botella se le agrega un poco de azúcar, se le agrega otra vez levaduras y se le pone una tapita como si fuese de cerveza, una tapita Corona, y ocurre allí una segunda fermentación. A partir de esa segunda fermentación, ese vino tendrá un poquitito más de alcohol etílico y obviamente que va a capturar las burbujas, esas apasionantes burbujas que son las que le dan toda la gracia a estos vinos espumantes y al champán. Posteriormente, terminada esa segunda fermentación, en champán, como mínimo, ese vino espumoso tendrá que mantener un reposo
de 15 meses. Para poder llamarse champán, como mínimo debe cumplir ese requisito. Y posteriormente se procederá a un procedimiento que se llama removido de lías, es decir, las botellas se van moviendo ya sea manualmente o mediante un sistema mecánico con unas máquinas que se llaman gyropallets. ¿Por qué? Porque las lías son las levaduras que se murieron adentro de la botella durante la segunda fermentación. Se murieron porque ya no queda más azúcar que comer para transformar ese azúcar en dióxido de carbono y alcohol. Entonces, esas levaduras quedarán precipitadas en la punta de la botella, se congela solamente la parte de la punta del cuellito de la botella. Cuando se saca la tapita sale expulsado ese poquitito de hielo o de vino congelado con las levaduras. Ese proceso se conoce con el nombre de degüelle. Terminado el degüelle, se agrega un poquito más de vino base, se agrega el dosage, ¿sí? Que es un licor secreto que se utiliza en las distintas maisons de champán, y allí sí se le agrega, entre comillas, el apellido a cada champán o a cada vino espumoso, porque si no se le agrega nada, será Natur o Brut Natur. Si se le agrega un poquitito de azúcar, será Extra Brut, un poquitito más será Brut, después será Sec, Extra Sec, Demi-Sec, y por último, los más dulces de todos, los vinos dulces, que tendrán más de 50 gramos de azúcar por litro de vino, lo que es muchísimo. ¿Por qué? Y este sí es un detalle fundamental de lo que tiene que ver con el champán. ¿Por qué se quedan las levaduras en contacto con ese vino? Bien, lo que se busca es, primero que nada, dar complejidad de aromas. Cuando nosotros probamos los vinos espumosos de método tradicional y especialmente de champán, nos vamos a encontrar que dan muchos aromas a panadería, masa de pan, pan tostado, frutos secos, y eso es precisamente el aroma que producen las levaduras cuando se van descomponiendo adentro de ese líquido, y después en boca, además de percibirse como sabores esos aromas que te mencionaba, también se va a percibir con mucho más cuerpo ese vino, se va a percibir con más estructura. Entonces, por eso es lo que se busca, que las levaduras tengan ese contacto con el vino recién elaborado. Por supuesto que ese es el mínimo. Hay champán de altísima gama que tienen años de contacto, pero muchos años de contacto sobre Elías, y cuanto más tiempo, obviamente, más caro, porque hay todo un costo financiero de esperar ese producto para que salga al mercado. Y hay marcas que son realmente excepcionales y algunas sí están presentes en el mercado. Interesante, de verdad, mucha luz entonces con respecto al tema del champán y claro, del el espumante, que tanto estamos obviamente acostumbrados. Y bajando un poquitito aquí a nuestro país, nos encantaría que nos dé una pequeña tendencia de cómo lo ve al paraguayo en cuanto a su selección de espumantes, qué es lo que más prefiere. Bueno, primero que nada, lamentablemente tengo que decir que 8 de cada 10 vinos que se venden en Paraguay son vinos tintos, y en ese universo el 80% de los vinos tintos que se venden son Malbec. O sea que queda un 20% para que se peleen todos los otros vinos, entre ellos los espumantes, ¿no? en esa torta. Sin embargo, la luz al final del túnel nos indica que hay una tendencia de crecimiento en el consumo de vinos rosados, blancos y espumantes, y en ese sentido, los espumantes que más se consumen aquí en Paraguay son los que tienen algún tipo de dulzor. Por lo general podrán ser extra sec, mucho de mi sec también, aunque en la medida que ese público que empieza a beber vinos va conociendo un poquitito más, va prefiriendo el vino espumoso seco y solamente apela a los vinos más dulces cuando llega el momento del postre para hacer los maridajes por afinidad, el vino espumoso dulce con el postre o la comida dulce. Sin embargo, te repito lo que decía al inicio de esta conversación, un vino espumoso seco va a acompañar perfectamente toda la experiencia, incluso un postre, porque allí tendremos una armonización por contraste, no por afinidad, y va a quedar muy bien igual.
Interesante, obviamente, poder conocer todos estos detalles y por ahí, si es que no lo probaron, bueno, es momento ideal de hacer ese acompañamiento ahora sabiendo el por qué, el cómo y el para qué. Por Ujú. otra parte, bueno, hablando a nivel internacional, ¿cuáles son las tendencias actuales? Si nos podés, obviamente, asesorar un poquitito de lo que se está teniendo en el globo. Bueno, a ver, en cuanto a tendencia, en este 2020 tenemos un mercado, unos mercados en realidad como muy alborotados, ¿no? No se puede definir qué es lo que más prefiere el público, el consumidor internacional. Sí es cierto que eh, hay como tres, o mejor dicho, dos productores fundamentales de vinos espumosos que siguen siendo los preferidos. Uno, champán, obviamente, y el segundo es el Prosecco. ¿Sí? Es una denominación de origen italiana, está ubicada en la región del Véneto, y desde allí salen hacia todo el mundo vinos espumosos. En este caso son de método tanque, es un método más industrial, por lo tanto son vinos mucho más económicos, pero eso no significa que sean de mala calidad. Son vinos de muy buena calidad, los Prosecco italianos, y están ganando muchísimos mercados internacionales, y también de a poquito España va haciendo lo suyo. Tiene otra denominación de origen que se llama cava, que también se dedica a elaborar vinos espumosos solamente de método tradicional a partir de variedades autóctonas mayormente. Xarel·lo, Parellada y Macabeo son las variedades principales. Y en Paraguay sí también tenemos algunos Prosecco muy buenos presentes en el mercado y también varios cava. Así que la gente que, que, que está como ávida y buscando algún tipo de novedad y de repente no le da el presupuesto para llegar a un champán, o tal vez lo tiene, pero dice, bueno, prefiero comprar 2 o 3 botellas de algo, prueben un buen Prosecco o prueben también algún cava y no van a sentirse desilusionados. Bueno, en este caso tengo dos consultas. Por un lado, se refirió hace rato que lastimosamente 8 de cada 10 personas prefieren tinto aquí en nuestro país. Esa es una consulta, el por qué lastimosamente. Por otra parte, le quiero hacer otra consulta en cuanto a las mezclas. Usted seguramente habrá escuchado la palabra mimosa o mezclar el champán con algún jugo de durazno, jugo de naranja. ¿Qué opina con respecto? ¿Eso está correcto o está incorrecto? Bueno, primero que nada vamos a lastimosamente. Digo lastimosamente porque, y no es ninguna novedad lo que voy a decir, en Paraguay hace calor, chocolate por la noticia. Y en estos climas donde el calor aprieta mucho, lo ideal es beber vinos frescos, vinos blancos, rosados y espumantes, vinos que se pueden beber a temperaturas mucho más bajas que los vinos tintos. Y el público aquí prefiere el vino tinto, es decir, vinos que no se deberían beber muy fríos. ¿Por qué? Porque los vinos tintos tienen taninos y a un vino tinto cuando se le baja mucho la temperatura, los taninos tienden a ser muy ásperos, es decir, la lengua nos queda muy como si fuese una alfombra, pero ya medio como lija. No son divertidos los vinos tintos cuando están muy fríos, por eso digo lastimosamente. Eh, y por otro lado, el tema de las mezclas. Es una tendencia también, la mezcla de vinos espumosos con distintos jugos o incluso con con otras bebidas alcohólicas, y no está para nada mal, al contrario, son bebidas que son divertidas. Ahora, lo que yo no haría nunca es utilizar un champán, por ejemplo, para este tipo de mezclas. Mejor, hay eh, un trago que está muy de moda, pero muy de moda, y esto sí es tendencia, que es el Aperol Spritz, que es un amargo, un destilado amargo italiano que se sirve con Prosecco. Se hace la mezcla, se sirve frío y está realmente muy de moda este trago, esta bebida. La verdad que invito a la gente a que lo googlee y que después lo haga en su casa y creo que lo van a disfrutar mucho para el aperitivo. Ahora, por ejemplo, la noche del 31, un aperitivo diferente podría llegar a ser ese. Totalmente. Aquí ya tenemos todos los datos. Y para las personas de repente que quieran recibir asesoría, quieran justamente más detalles acerca de lo que estuvimos hablando, ¿cómo pueden hacer para contactar con usted? Algunas redes sociales que puedan Ujú. tener obviamente disponibles, algún número de teléfono. Sí, sí, bien. Puede ser a través de las cuentas de redes sociales de paraguain.com, Paraguine con W, o bien al
365-264. En cualquiera de esos medios vamos a poder tomar contacto y de ese modo vamos a poder evacuar cualquier tipo de duda que pudiese llegar a surgir. Bueno, totalmente. En este último minuto me encantaría que pueda dar una última recomendación para esta cena, entonces, de fin de año en cuanto a la selección que deben tener en cuenta para elegir su espumante. Bien, lo ideal es al inicio de la experiencia un espumoso seco, Brut Natur, Extra Brut o Brut. Por ahí hacer la selección. Y tal vez buscar, si hay presupuesto, tratar de buscar algún champán para entender la complejidad de esa bebida, y si no, no hay ningún problema. Como decía, hay vinos de método tanque o también conocido con el nombre de método Charmat, que son realmente muy buenos. Podemos buscar vinos espumosos, como decía, de Italia o de España también, que están a precios muy accesibles y son muy interesantes. De Argentina son muy buenos. Otro detalle interesante, tenemos una marca de Brasil y los vinos espumosos de Brasil son realmente excepcionales. Ese es un detalle que no mucha gente conoce. Después, transcurriendo la velada, podemos seguir con los mismos vinos espumosos secos al momento del pan dulce, de los turrones, ¿sí? Ya después del brindis. Ahí sí podemos pensar en algún espumoso demi-sec o dulce, y ahí vamos a disfrutar ya de la afinidad y vamos a entregarnos entregar el paladar a esos sabores ya más amigables, más divertidos, que, bueno, ya terminada la experiencia, uno lo único que quiere es divertirse y pasarla bien, no es que está buscando hacer una cata, ni mucho menos, y en una noche como la del 31, por ejemplo. Totalmente, muy contentos por las recomendaciones. Yo sé que la gente del otro lado tomó nota de absolutamente los detalles que usted dio para poder hacer una acertada experiencia ya con respecto a lo que es el champán o el espumante, esa definición y diferenciación por sobre todas las cosas para no hacer mal, obviamente, tanto trabajo en la realización del champán y hacemos mezclas incorrectas. No, eso hay que disfrutarlo como tiene que ser. Muchísimas gracias por este tiempo, por el espacio y por todas las recomendaciones. Por favor, Nadia, un gustazo y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Seguramente vamos a estar contactando el año que viene para más novedades, así que le deseo el mayor de los éxitos y feliz año. Felicidades. Ahí estuvimos conversando con el señor Alejandro Cicioli, él es sommelier, nos estuvo dando detalles, unos datos sumamente importantes con respecto a los espumantes, a las diferenciaciones, el qué no hacer y el qué sí hacer con respecto a la elección de los espumantes y cómo debemos consumirlos adecuadamente. Así que bueno, para más información ya tienen el contacto para poder, obviamente, sacarse las dudas con respecto a esto. Así que ya saben qué elegir para el 31. No digan que no, obviamente compartimos con ustedes este conocimiento, así que bueno, en este sentido, desde el cierre del espacio, nosotros vamos a una pausa, a la vuelta retornamos con más. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorpréndete con todo lo que puedes comprar al mejor precio, sin salir de tu casa y con todas las tarjetas de crédito. Contimarket.com es para todos. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro.
Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. ¿Sabes lo que significa euro? Economía, reduce el consumo y costos de mantenimiento. Utilidad, aumenta la vida útil de tu motor. Rendimiento, protege picos inyectores. Optimización, la tecnología que tu vehículo necesita. Euro es evolución del diésel. Por eso Petrobras desarrolló Euro 6, un diésel con extra protección para tu vehículo y tu economía. Carga Euro 6 de Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. La cobertura más completa de la El 2020 fue un año tan especial que no encontramos palabras para describirlo. Así que decidimos hacerlo con emociones. Despedimos a un año que nos puso a prueba. Un año que nos deja mucho aprendizaje de valor para toda la vida. Podemos ver la pandemia como una ocasión para aprender. Podemos ver ciertas normalizaciones en lo que es la economía mundial. Un poco lo tenemos en lograr que las empresas vuelvan a logramos el éxito con ese modelo también de mercado. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo aña vertedero ari.
Petein Hupe o Hasaharupi Etando Yeporui Baueteri. Ko Arape, Yahaiña Ina Yanenetana Picuerepe Ajuna. Para Naria Pusunu o Tirija o Yeka o Ñemokoronovo Maquinaita, Haosapukaigo Kuimba e Omba Apova o Hugo ko Ereireje, Añacuara y Upape. Cotendia Powa Sueterupi, Oñimojeño y Beta 10% energía poti asila Hipacuabei, Haopona Inteta Bañaneretame, Hombre ahí Etere Geñanderecoja. Ko Angara Moana, Añacua Oñoañua Isirundive, Haoyeje Saucato y Sahaisa, Ha Emare Geñaneneta energía tu Isabeba co democracia de Pupe. Ya se netani con daja ei hidroeléctricante. Valiente, tiene mujeres dignas de parir, tiene la calidez que hay en su gente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy del Jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy con orgullo embajador de mi país. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorpréndete con todo lo que puedes comprar al mejor precio, sin salir de tu casa y con todas las tarjetas de crédito. Contimarket.com es para todos. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorpréndete con todo.